Imagínate que te cuentan que un día Corea del Norte eliminó a Italia en un mundial. Tu reacción, posiblemente piensas que es un meme, te ríes, cualquier cosa de esas. Pero no, fue real. Ese país que relacionamos con misiles, con algo totalmente cerrado e incluso con peinados esculpidos con regla, una vez eliminó a Italia, a la todopoderosa Italia, uno de los grandes equipos de la historia de selecciones en toda la historia del mundo del fútbol. Y además no solamente lo hicieron, sino que lo hicieron jugando bien, ganándose simpatías del público. Esta es una historia bastante curiosa. Así que hoy en Historias de Fútbol te cuento la increíble historia de la selección de Corea del Norte en el Mundial de Inglaterra 1966. Así que si te gusta el fútbol raro, algo que vaya mucho más allá de las portadas y lo que no te cuenta en los telediarios, suscríbete que este canal es para ti. Corea del Norte se clasificó para el Mundial de 66 por pura terquedad y también por cuestiones políticas. La FIFA en ese momento asignó una sola plaza para Asia o África, es decir, una plaza para dos continentes. ¿Os lo imagináis? Esto hizo que muchos de los equipos africanos se retiraran en protesta y Corea del Norte, que ni siquiera era favorita en su confederación, fue la gran beneficiada. Se clasificó casi por eliminación, ganando a Australia en un final del partido jugado en Camboya contra los soqueros. Muchos en Europa ni siquiera querían que participasen, no les veían ni siquiera como un país. Tenemos que recordar que veníamos de una época bastante más dura, incluso que la actual en cuanto a la situación de Corea del Norte. La guerra de Corea estaba todavía presente en muchas mentes en Occidente, también allí por supuesto, y era un problema, o era un pequeño problema, vamos a decirlo así. Para empezar, el Mundial del 66 les fue un poquito esquivo, el sorteo no fue el mejor para ellos. Jugarían en el mismo grupo que Italia, que la Unión Soviética y que Chile. El primer partido lo perdieron 3-0 frente a la Unión Soviética. Quizás lo normal, nadie se escandalizó por eso, ni mucho menos. En el segundo partido frente a Chile, ya sí que dieron un poquito un toque. Empataron a 1. Pero en el tercer y definitivo partido, que jugaban frente a Italia, dieron la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas de aquel campeonato. Ganaron a los italianos por 1-0. El autor del gol, Pak Duik. Vamos a ver si nos ponemos en contexto. En ese momento la Italia, que en ese momento tenía 2 mundiales, acababa de ser eliminada por unos desconocidos asiáticos en Middlesbrough. Así que os podéis hacer un poco a la idea de que los ánimos en Roma no estaban muy bien con la selección. La prensa montó en cólera y incluso se cuenta de que al ser recibidos en Roma a la vuelta, a los jugadores les llegó una intensa tomatada. Y mientras tanto, los jugadores norcoreanos se estaban ganando al público inglés. Todo por su entrega, por su organización, por su humildad también. Pero sobre todo porque al final eran el pequeño contra los que no podía vencer, contra Goliat. Pero también por ser increíblemente valientes. El fútbol que jugaron en esos días fue lo más valiente que podemos esperar para un equipo de esa categoría. Además de la entrega, además de un juego valiente al ataque, no tenían ningún complejo con lo que eran y eso cayó muy bien al público inglés. Estábamos ya en cuartos de final y el rival de los norcoreanos en este momento era Portugal. La Portugal de un tal Eusebio. Desde luego aquí ya parecía que no iban a poder hacer mucho. Pero, oh sorpresa, llegó un momento de ese partido que los coreanos ganaban 3-0. Repito, ganaban 3-0 a la Portugal de Eusebio, a uno de los máximos favoritos de aquel mundial. Vale, eso quizás hizo que Eusebio se calentase y que él solo prácticamente consiguió darle la vuelta al marcador. Marcó 4 goles y casi otro más. Y al final los portugueses vencieron a los norcoreanos por 5-3.
Y este partido quedó en la historia como uno de los mejores partidos que se habían jugado en la historia de los mundiales. Y si tienes la oportunidad, yo te recomiendo que lo veas, porque es interesantísimo, intensísimo y es un espectáculo. ¿Ves por qué este canal se llama Historias de Fútbol? Porque aquí no venimos a hablar de lo de siempre. Que sí, que está ahí y que a mí personalmente me gusta de vez en cuando dar la opinión. Pero es que hay muchas historias dentro de este deporte que merecen ser contadas. Y esta es una de ellas. Así que si te está gustando esta historia, deja un like y suscríbete. Y si ya lo has hecho, comenta. ¿Cuál crees que es la próxima selección que puede hacer este mismo papel? Es decir, ¿quién puede ser la próxima Corea del Norte del Mundial del 2026? La selección norcoreana jugó sus partidos en la ciudad de Middlesbrough, al norte de Inglaterra, una ciudad que terminó volcándose con los norcoreanos. Desde luego que se ganaron el corazón de los ingleses de esta ciudad. Ya os podéis hacer una idea de cómo era la actitud de los norcoreanos. Eran humildes, siempre saludaban, muy correctos, y esto también les gustó a los ingleses. Cuentan que les llevaban la gente, les llevaba regalos, les llevaba algo que les pudiera ayudar y les apoyaban en todos los partidos. Se dice que décadas más tarde, unos aficionados ingleses fueron hasta Corea del Norte para tratar de volver a ver a aquellos jugadores. Ese viaje lo hicieron, y no con todos, pero sí que se pudieron reencontrar con algunos. Yo esta historia no la conocía, pero me parece sorprendente cuanto menos. Es decir, pocas selecciones realmente han podido dejar una huella emocional tan grande en un país, sobre todo tan lejano. Después del torneo se dice que el gobierno norcoreano ocultó varias cosas, varios asuntos después del viaje de vuelta. Según algunas versiones se dice que algunos jugadores fueron castigados por celebrar demasiado los goles que marcaron frente a Portugal, porque como que eso les hizo relajarse. Pero otras fuentes dicen que fueron recibidos como a héroes nacionales auténticos. Lo que sabemos a ciencia cierta es que nunca llegaremos a saber de verdad cuál fue la realidad de aquella vuelta de aquellos jugadores. Lo que sí sabemos es que Corea del Norte nunca ha vuelto a pasar a una fase de eliminatorias en un mundial. Sí han jugado otro mundial en 2010 y aquí reaparecieron, pero no lo hicieron con tanta suerte. Jugaron contra Portugal, precisamente otra vez, pero esta vez perdieron muy claramente, 7-0. Quizás esa es otra historia y seguramente menos gloriosa de la que yo te he contado de los norcoreanos en 1966. 1966 para ellos fueron una excepción, fue un milagro futbolero, pero también fue una historia de esas que dejan huella, de unos jugadores de un país tan cerrado que dejaron una huella emocional tan grande en un país como es Inglaterra, que es uno de los países más abiertos del mundo quizás, y tan lejos, y con una cultura tan alejada entre ellos. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Un juego donde a veces la cosa más imprevisible puede ocurrir. Y eso quizás es de las cosas que más me gustan de este juego. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal, apóyame con este proyecto, dale like, dale a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Te advierto que vamos a estar haciendo muchas cosas en las próximas semanas y eso es lo mejor que puedes hacer para que haya más historias como esta. Como digo muchas veces, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.